Hola a todos, bienvenidos una semana más a mis entrevistas en el canal de YouTube. Esta semana contamos con Pablo Delgado, quien es un estudiante de tercer año de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues Pablo, como muchos otros de los interesados en economía, que es uno de los temas que podíamos tratar, porque a los que nos gusta la economía parece que nos guste divulgarla más que a los que les gusta otras ciencias a veces, pero Pablo pues tiene un blog, un Substack, en el que escribe, tiene ya un par de artículos, una clase que dio, un trabajo que expuso ahí, y bueno, y yo le conozco también porque es frecuente, viene frecuentemente, es un regular del club de lectura. Entonces, bueno, pues me interesa mucho lo que Pablo tiene que contarnos, las ideas de Pablo, y le he traído para hacerle un par de preguntas sobre sus artículos, sobre lo que aprende o no en el club de lectura, sobre cómo es ser estudiante de economía y por qué le interesa la economía. Así que, lo primero, Pablo, ¿por qué estudias economía? Bueno, hola Edu, gracias por la invitación. Bueno, yo estudio economía porque después de pensarlo mucho, porque estuve un año después de bachiller sin meterme en la carrera, pensando en la carrera que me iba a meter, decidí economía básicamente porque me parecía lo más interesante, es la ciencia a mi juicio que mejor explica el comportamiento del ser humano en conjunto, más bien. Es el que mejor entiende los incentivos del ser humano. Y ya solo por eso dices, voy a estudiar este grado. Bueno, es porque, a ver, al final hay las ciencias naturales, yo creo que son mucho más aplicables al día a día, pero el entender cómo actúa el ser humano, cómo se va a comportar en sociedad, permite el que el resto de ciencias más naturales o más, no, sí, las ciencias naturales, se, se puedan llegar a aplicar. Al final, en una sociedad pues, en la que no hay una economía flotante, una economía que funcione, por mucho que se avance en otras ciencias, si se llega a avanzar, no se puede aplicar para mejorar la vida de las personas. Entonces, me parece como el paso previo, el avanzar en la economía, me parece el paso previo a poder avanzar en otras ciencias. Ujú, ujú. Entiendo. ¿Y qué tal es estudiar el grado de economía? ¿Es lo que esperabas? ¿Te gusta? ¿Estás aprendiendo? Es mejor de lo que me esperaba porque al final tenía la idea de que se iba a dar, la idea que tenía era de que se iba a estudiar mucha más matemática y mucho más matematizado a mí, de lo que yo creo, o sea, de lo que yo al final he visto. Es verdad que me queda cuarto, que al final es donde más avanzado voy a estar en las materias más matemáticas aplicadas a la economía, pues macro avanzada, econometría aplicada y demás. Pero, pero creo que se exagera mucho el cuánta matemática hay que saber para estudiar economía. Ujú. Yo era lo que más me daba para atrás a la hora de escoger esta carrera y las he llevado, las de matemáticas, bastante bien. Muy bien. Y bueno, aparte del grado, también has empezado ahora, te has animado a escribir, ¿no? A divulgar sobre economía. ¿Por qué? Bueno, a ver, porque creo que, como digo en el primer post, que es así uno como de presentación y tal, que no digo nada así de economía, eh, me parece que el aprender a escribir, el aprender a tener soltura a la hora de ponerte delante del ordenador, o en papel si te gusta más, a escribir, es muy importante, sobre todo para si lo que quieres hacer en el futuro es meterte a carrera académica o a escribir o avanzar en la ciencia de la economía, que es para lo que yo creo que es la carrera de economía. Ujú, Creo que las carreras más de ADE o de marketing o de otro tipo de grados relacionados con la economía son más para irte al sector privado a, a, en empresas privadas como tal, como pues, bueno, se me entiende a lo que...
a lo que se suele dedicar las personas que estudian economía, creo. Ujú, Entonces, creo que se malinterpreta muchas veces para qué sirve la carrera de economía cuando la estás estudiando y por eso veo a mucha gente muy desconcertada cuando empieza a dar asignaturas que realmente son lo que me parece que es economía como tal. ujú, ujú. Y por qué crees que, por ejemplo, yo también, bueno, pues tengo mi blog, aquí el canal de YouTube, intento estar en otros medios divulgando sobre, bueno, sobre ideas en general, pero la economía me interesa mucho. ¿Por qué crees que a los economistas nos gusta tanto divulgar sobre economía? Porque eso no se ve tanto en otras profesiones, ¿no? Bueno, igual en otras de las ciencias sociales un poco, pero no tanto, creo yo, porque hay tantos economistas con un blog. Es muy buena pregunta. Yo creo, sin ánimo de ofender a mis compañeros, creo que es porque es más fácil de entender. Creo que hay si quieres, cosas contraintuitivas, o sea, porque, por ejemplo, por qué el mercado funciona mejor que una sociedad centralizada y demás. Eh, sí que puede ser contraintuitivo, pero explicándolo razonadamente o utilizando simplemente palabras, se pueden explicar bastante bien y sin embargo me parece que las ciencias naturales o la física, la química, tienes que utilizar más matemáticas o más conceptos abstractos que no son muy fáciles de entender para el público en general, Ujú. creo. Así de bote pronto es lo que se me puede ocurrir, pero igual no estás muy de acuerdo. No, bueno, no diría que eso es todo. Diría que de normal a la gente que le gusta la economía o que vive de ello es gente muy inquieta, con mucha curiosidad intelectual, que le gusta escribir, le gusta, pues eso, le gustan las ideas en general, ¿no? O sea, no a todo el mundo que le gusta la economía le gustan las ideas, pero a casi todo el mundo que le gusta pensar sobre las ideas y pensar bien sobre ellas le gusta también la economía. Entonces, pues, sí, 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 es verdad, puedes tener razón en eso. O ese sea, tipo porque al final es verdad que solapamiento y las... tipo de gustos es lo que hace que haya tantos economistas por un blog. Es gente que le gusta las ideas. Sí, las ideas, Ujú. es verdad. O sea, es verdad, no lo sé, no se me había ocurrido. Pero bueno, al final puede ser por muchos motivos. O igual por lo que tú dices también tiene cierto sentido, ¿no? Que hay una barrera menor a entender eh, sobre economía general que la que hay sobre para entender física. Puede ser también. Sí, o Pero sea, a bueno, ver, hay por grandes ejemplo, canales de YouTube dedicados a eso, a la divulgación de la física para todo el mundo. eso iba a decir pero ¿no te parece que es un poco más? O sea, yo, por ejemplo, veía, antes de meterme en la carrera y esto, y haber estudiado nada de economía, veía vídeos de pues, eh, conferencias del Juan de Mariana o cosas así, y es verdad que no entendía perfectamente todo, porque es verdad que hay cosas, el coste de oportunidad, si no te explican antes lo que es el coste de oportunidad, no vas a saber así de la nada lo que es, pero, pero me parece que en los canales de física, si no tienes unos conocimientos detrás de pues, exactamente cómo funciona, no sé, un átomo, algo que se da, si quieres, en física en tercero y en cuarto, que tampoco es que sea mucho, pero que sí que necesitas tener ciertos conceptos más tal. Yo por eso se me ha... Lo básico de la física sí que se estudia en tercero y cuarto de la ESO, mientras que lo básico de la economía no necesariamente. Pues a ver, puedes graduarte del colegio sin haber estudiado ni una asignatura de economía. Exactamente. Sí, sí puede ser. Claro, que igual sabemos menos de base. Puede ser. No, Claro, no. por eso. Bueno, en el canal has subido una presentación que hiciste en una de tus clases, ¿no? Sobre el debate del cálculo económico. Sí. Sí, ¿Por qué? bueno, Si nos puedes poner un poco en contexto, ¿por qué hiciste esta presentación de este tema? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Qué clase era? ¿Que os dejan era, presentar antes? era historia del pensamiento económico. Ah, Entonces, como el trabajo del cuatri, ujú. más así importante, no es verdad que no cuenta mucho para la media, pero el trabajo así más
importante era eso, una ponencia sobre un debate importante que ha habido durante el siglo XX. Y el primero de la lista era el cálculo económico y me parece con muchísima diferencia el debate más importante que hubo en este siglo. Y es verdad que hubo muchos importantes, pero es que ese debate va a la raíz de lo que es la economía. O sea, Ujú. va a la base, que es lo primero que digo Dices- en la... Eso dices al principio del vídeo, efectivamente, que es el debate más importante de la economía. ¿Por qué? Bueno, al final la economía es el estudio de cómo se distribuyen los bienes, una, o cómo se organiza la sociedad para producir y distribuir esos bienes. Ujú. Al final, el cálculo económico lo que debate es si esa distribución y esa producción debe llevarse a cabo a través de forma, si quieres, descentralizada o de forma eh, más cercana al consumidor o de forma más general libre. Entre las personas deciden entre ellas qué es lo que creen que otros quieren consumir y se coordinan para producir esos bienes con el objetivo de que esas otras personas le den algo y con esos nuevos recursos producir más o consumir ellos. O que que una gente centralice todos los recursos y que distribuya a su gusto o como cree que va a ser mejor la sociedad esos recursos. Y yo creo que es fundamental porque una vez entiendes que la primera opción no es que, no es que sea la única, sino que es la mejor bueno, por muchas razones que entro en el vídeo, creo que, que es muy complicado no ver al libre mercado como lo que es una máquina que genera riqueza. Y una Ujú. vez entiendes eso, ya vas hacia una sociedad de personas más tolerantes con lo que quieren y con lo que hacen con su vida a otras personas, que es al final la base del liberalismo, que es la filosofía política con la que más de acuerdo estoy. Dices en el vídeo que Hayek es tu economista favorito. Bueno, digo concretamente que es el papá de todos. Pero bueno, dices, es el papá de todos, es mi favorito, dices algo así. Eh, ¿Por qué? Bueno, a ver, mi economista favorito es muy complicado en economía en concreto que sea Hayek, porque Ujú. podríamos irnos más atrás y hay otros que también me gustan mucho, pero es el conjunto, me gusta mucho todos los ámbitos en los que se mete Hayek y y lo fácil que lo hace de entender. O sea, el primer libro que me leí de todos estos temas fue Camino de Servidumbre y tenía un capítulo sobre el dinero que yo nunca había pensado realmente lo que es el dinero ni para qué sirve. Y hay un capítulo sobre el dinero que decía algo como que es la herramienta, la mejor herramienta para la libertad, porque al final, si tú tienes dinero, todas las personas o la mayoría de personas van a querer ese dinero y van a querer darte algo que ellos valoren menos que ese dinero. Entonces, es una forma de verlo que ahora, una vez estudias economía, ya como que la asumes, porque entiendes lo del trueque y la doble coincidencia de intereses y demás, pero una vez no tienes ni idea de esto y lo lees por primera vez, dices, ostras, pues tiene toda la razón. Entonces, no sé, a mí ya es algo también muy emotivo del primer libro que me leo y cómo me afectó, Sí, es pues de las pocas es personas que escucho decir que Hayek explica las cosas bien, pero bueno, pero está bien, está bien. a ver, sería un poquito. Sobre todo camino de servidumbre, que yo lo que digo es, lételo aunque cueste, aunque a veces sea un poco farragoso, pero bueno. No, o sea, es verdad, a ver, yo no me había leído ningún libro difícil hasta el momento y la verdad no me costó mucho. A ver, es verdad que lo leí despacio y estas cosas porque me llamó la atención,
pero hay, o sea, por ejemplo, sé que al principio decía lo de dedicado a todos los socialistas, que es algo que no entendía en ese momento, y luego cuando ya fui entendiendo que se refería a que hay socialistas de derechas, de izquierdas y tal, pues es como que todo fue cobrando sentido, fue como la primera pieza del puzzle y fue más como ir encajando todo alrededor. Ujú, ujú. Entonces, igual es eso, que soy un poco emotivo y me dejó llevar por eso, pero no sé, es uno de los economistas que más aprecio. ¿Qué opinas de los que intentan deshomogeneizar a Mises y a Hayek en la cuestión del cálculo económico? A los que dicen que no, que dicen cosas distintas, que no es lo mismo, que Hayek estaba equivocado, que los argumentos de Hayek no tienen sentido, no valen, existiendo ya los de Mises. Yo creo que son muy complementarios. O Ujú, sea, Mises, igual estoy equivocado, pero Mises decía que lo que no, su argumento era la imposibilidad del socialismo, o sea, que directamente era imposible, porque si no hay precios, no hay cálculo y si no hay cálculo no se pueden llevar a cabo las distribuciones de los recursos de forma correcta o de forma óptima. Pero Hayek lo que te responde es ¿por qué no hay precios? Y es por la falta de información. O sea, yo es otra de las piezas del puzzle. O sea, creo que encajan muy bien entre ellos porque responden a distintas preguntas. ujú. O sea, Lo que se dice es, ya, pero Hayek, ¿por qué? Hayek lo que intenta es decir, ¿por qué aunque no haya propiedad privada sobre los bienes de producción, intente sacar precios, esos precios no van a ser útiles? Pero lo que mucha gente le culpa a Hayek es que cedió parte del debate al intentar mover el debate a siquiera cómo funcionaría sin propiedad privada, mientras que Mises decía, es imposible, o sea, si no hay propiedad privada, imposible, mientras que Hayek parece que lo que dice es que es muy difícil que los haya, no tanto que sea imposible o que es muy difícil recopilar toda esa información, de nuevo, no tanto que sea imposible. bueno, pero puede ser. O sea, yo como lo entendía era Mises te dice va a ser imposible por esto, pero incluso si lo intentas, o sea, en política puedes intentar cualquier cosa. O Ujú. sea, al final, intentarse se intentó. Y se ve, o sea, se ve cómo funcionaba en la Unión Soviética, se ve, o sea, imposible como tal, pues de que es físicamente imposible, igual que algo como ir contra las leyes de la naturaleza o algo por el estilo, de la gravedad o alguna historia de estas, yo creo que imposible, en el sentido que lo estás diciendo tú, no es. Pero yo es que entendía imposible con que, No, con que es. imposible en el sentido de es imposible generar la información correcta. Pues Hayek lo que dice es, aunque fuera posible generar la información correcta, agregarla y actuar sobre ella es lo que es muy difícil. Hay grandes problemas de agregación, luego de cómo actuar, esta información es dinámica por lo que va cambiando, entonces lo que muchos le critican a Hayek es, se decía que era imposible la generación de información, tú parece que estás aceptando que sea posible generar esa información, simplemente que los problemas son de agregación, por tanto abrió una nueva vía a, si mejoras el cómputo y la capacidad de recopilar la información, sí que sería posible. O sea, no sé, en el uso del conocimiento en la sociedad, Hayek lo que dice es que la información está. Lo que pasa es que cuando llega un nuevo, o sea, la información tiene que ir desde la persona que demanda algo, luego a la persona que va a decidir qué se produce y luego los que producen. Entonces, que entendía yo, lo que entiendo yo es que en ese cambio en la información, la información se pierde. Y Ujú. eso es algo parecido a lo que dice Mises, que es que esa información no es correcta porque se pierde. Pero yo creo que es. Sí, O sea, yo no sé, por poner un poco de contexto, yo estoy de acuerdo contigo, solo te estaba preguntando tu opinión sobre el debate, pero yo en su día, hasta hace poco, no sé si cosa de un año, dos, no me acuerdo, tengo un artículo que escribí cuando cambié de opinión, pero sí que es verdad que yo solía opinar esta crítica, o sea, solía mantener esta crítica a Hayek de, no, Hayek enturbió más el debate al abrir esa posibilidad a la recopilación de la información y no ya tener que decir que era imposible. Y lo que pasa en verdad, o la sensación que me da es que Hayek estaba contestando a
a Oscar Lange, al que mencionas en el vídeo, que Oscar Lange dije, no, 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 lo que dice Mises no es así, lo que pasa es que es muy difícil, o sea, que puede ser difícil obtener la información, pero si mejoramos cómo obtenerlo, sí que lo podemos hacer, por eso lo que tenemos que poner en práctica es esto. Y Hayek dice, no, no, es que aun asumiendo como tú estés haciendo que sí que se puede crear esa información, habría problemas, como tú estás diciendo ahora, Pablo, a la hora de recopilarla, de actuar sobre ella, de asumir que es estática. Entonces, bueno, esto es un poco mi opinión sobre el tema, que yo también creo que sea complementario, pero sí que es verdad que hay una corriente, sobre todo dentro de la escuela austriaca, que les intenta deshomogeneizar y decir que no decían lo mismo y que Hayek estaba equivocado. Y yo fui parte de esa corriente hasta que leí más sobre el debate, lo contextualicé un poco más y vi que en verdad Hayek estaba pues contestando al Ángel, entonces leí lo que decía el Ángel y tenía todo más sentido. Sí, sí, sí. O sea, a ver, yo sobre el debate no he leído, ¿eh? O sea, igual tienen más detrás o comparan mejor las cosas, tampoco voy a sentar cátedra, pero no sé, yo he leído las dos y me parecen, o sea, no lo había pensado que se pudiesen llevar la contraria. Bueno, pues que sepas que existe ese debate. Luego, otra de las cosas que me llama la atención es que dices que en 1940, salvo, bueno, la mayoría de gente, salvo los socialistas, bueno, salvo los socialistas, dices, ya tenían claro que a URSS iba a ser un tremendo fracaso, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, salvo los economistas, o sea, salvo, perdón, los comunistas, como tú dices, y economistas, ¿no? No, no sé si lo sabes, pero Samuelson en el libro, en su libro de Principios de Economía, que va actualizando año a año, hasta el año antes de la caída, siempre decía, no se sabe si la URSS va a poder superar a Estados Unidos en producción, porque mira la producción del acero, tal cual. O sea, él no había todavía ni siquiera comprado el argumento de Mises y él decía que no se sabía si podía funcionar, si la economía planificada podía funcionar o no. Entonces, hacerte dos preguntas a raíz de esta anécdota y es, ¿te da la sensación de que a veces, como la frase esta famosa de Thomas Sowell, el socialismo es tan disparatado que solo un intelectual lo puede defender? En el caso este de Samuelson, que hay cosas que dices, la gente de a pie esta idea parece que la tenga más clara que el economista medio, que igual por ideología o por otro tipo de incentivos defiende ideas que parece que estén claramente equivocadas. A ver, creo que la frase es verdad, pero no porque por incentivos o por ideología, sino yo creo que es por la desconexión con, con la, si quieres, lo que sé. De hecho, es lo que nos critican mucho los liberales, o con la gente que quiere austeridad y estas cosas, que es ahora que no estás viviendo con la gente o no entiendes que no se puede desahuciar a alguien porque eso le estropearía la vida y estas cosas. O sea, esos argumentos sentimentales que se utilizan, al final son precisamente lo que más les falta a muchas personas que no entienden, o sea, que no ven problemas en el socialismo. O sea, por ejemplo, en mi universidad bueno, de hecho, el primer artículo que escribí, que es respondiendo a un profesor de mi universidad, Hablaremos a luego. mí me ha dado clase y el problema que le veo es que al final chocas contra un muro, que pueden ser argumentos o puede ser realidad, o sea, hay gente que sale o que ha vivido en esos países y te puede contar cómo son, y sin embargo lo intentan saltar, o sea, no corrigiendo la teoría, porque es verdad que no la consiguen, sino pues, simplemente poniendo arena encima, o sea, poniendo un bache. Me refiero sobre todo al problema de la teoría del valor. Me lo estaban explicando. Claro, a mí me explicaron la teoría del valor marxista, en plan, explicada por un marxista, y aún así yo le veía fallos porque yo le preguntaba, vale, pero entonces, si esto es así, ¿cómo se valora una obra de arte? No, es que eso no se puede explicar por esta teoría porque las obras de arte tienen otra teoría aparte y eso no se puede dar aquí, no sé qué. Entonces, es como que no es que no entren al debate, pero se, en vez de reformar su teoría, simplemente la crean otra para responder a estos
muros o baches que tiene la teoría del principio. Lo mismo le pasaba a Lange, de hecho. O sea, Lange lo que dice es, no, no, es que se está haciendo mal ahora. De hecho, por eso lo digo en el artículo, que al final Lange lo que dice es que ahora mismo se está haciendo mal y lo que tendrían que estar haciendo es esto, que es esto de los precios, que tú pones uno y entonces luego lo corriges y es eso, o sea, nunca se hace bien y siempre tú tienes otra teoría para responder a los argumentos que te están respondiendo a la teoría anterior. Ujú. Y el argumento, por ejemplo, algo así como el problema del cálculo económico, ¿eso crees que es una cosa que ya está clara o no? Porque, por ejemplo, mencionas que tienes un profesor marxista, que entiendo que no lo compartirá. ¿Notas que hay muchos de tus profesores que ni siquiera estén de acuerdo con las conclusiones de Mises, que todavía se aferren a la posibilidad de la No, planificación? no, no, con Mises no está de acuerdo prácticamente nadie. O sea, a ver, de mi universidad. A Mises cada vez que le cito o hablo de él, no, o no se le toma en serio o no, o se le descarta entero por, yo creo que porque no sabe muy bien exactamente qué es lo que dice. Pero Ujú. como es la escuela austríaca, yo creo que está un poco muy denigrada. Al final, lo que piensan de la escuela austríaca es en Rothbard, es en personas un poco más cercanas en el tiempo. Y su argumento contra el socialismo, los que no son socialistas, no es la imposibilidad del socialismo, es los incentivos. Es que las personas si cobran todo lo mismo, pues no se van a esforzar. Y claro, les llega un marxista y le dice, no, es que en el marxismo no se cobra todo lo mismo, porque un marxista te puede decir que sí, luego otro marxista te dice que no, y porque son distintas teorías. Y te dice, no, es que no cobran lo mismo. O sea, se tiene en Distintas cuenta esto. teorías o distintas fases del marxismo, ¿no? La primera fase, pues sí que cobrarías según tus horas de trabajo, ¿no? Que eso lo comentas en el vídeo que lo explica, bueno, es lo que más o menos hace el boceto Marx en la crítica al programa de Gotha, que dice, bueno, pues se trabajaría, ¿no? Se daría unos cupones según las horas de trabajo realizados y en la segunda parte, bueno, pues se cobraría, se recibiría bienes según tus necesidades. Claro. O sea, al final, dentro de que hay bastantes fases, hay marxistas, por ejemplo, mi profesor, que cree que hay que saltarse la parte de cobrar todos distintos. No, al contrario, que hay que pasar de cobrar todos distintos directamente al comunismo y a la desaparición del Estado. O hay otros que creen que directamente hay que saltar a la parte de que todos cobren lo mismo. O sea, dentro de que todo es una teoría y todos hay como distintas fases, dentro del propio socialismo también hay otras que es de que hay distintas fases, que es la de la expropiación y la lucha de clases, y luego es cuando se hace la distribución de los recursos y hay incentivos, y es la parte de la crítica al programa de Gotha. Hay otros que creen que una de las partes se puede saltar, otra parte, otros que creen que es todo. Entonces, discutir con un marxista al final es un poco complicado por eso, porque al final pueden saltarse partes o te dices, no, es que esto va a pasar en esta fase y te dices, no, pero es que esta fase no hay que, no hay que aplicarla. O sea, yo por lo que he hablado con profesores de este departamento, que son los que más, porque quieren convencer a la gente. O sea, al final un profesor de macro no te quiere convencer de que creas que el ISLM es un gran modelo. Te explica, lo haces el examen y fuera. Sin embargo, los profesores marxistas sí quieren convencerte de que la teoría del valor trabajo es la correcta porque no te la han explicado bien hasta ahora y estas cosas, y con los que más se da el debate al Eso, final. bueno, lo cuenta siempre Bastos, ¿no? Que lo empezó como marxista por eso, porque son los que parecía que más iban más allá, ¿no? Que intentaban dar respuesta a los problemas que le interesaba y que intentaban dar unas teorías distintas a cómo funcionaban las cosas. Tu artículo, como dices, bueno, uno de tus artículos, el de En defensa de la ortodoxia, criticas una conferencia de uno de tus profesores, de Mario del Rosal, que es un profesor marxista de economía aplicada, ¿no? Ahí en la Complutense. Y bueno, pues la divides en varias críticas. Y la primera crítica es tu crítica a la teoría del valor trabajo.
Así que si nos lo pudieras resumir aquí, ¿cuál es tu crítica de la teoría del valor trabajo? A ver, o sea, yo en el artículo no hago una crítica entera al valor trabajo porque me parecía un poco excesivo, Bueno, sí, pero a la teoría, a aspectos de lo poco que explica, ¿no? La poca capacidad explicatoria de la teoría. sí. Básicamente lo que te dice es, o sea, el argumento más importante yo creo de lo que digo es que una teoría del valor, para que valga o para que sea la mejor, es verdad que no es el único determinante, pero te tiene que poder explicar el valor de todas las cosas. Ujú, O te tendría que estar cerca de explicarte al menos por qué algo vale más que algo y que se pueda comparar entre todos los bienes. Es lo digo en el artículo que el problema o sea, es la navaja de Occam o ujú. el principio de simplicidad, creo que se llama. De parsimonia, sí. Eh, de parsimonia, eso. Que una teoría simple que te explique más que una teoría compleja, generalmente es está más cercana a la realidad. Ujú, Es ujú, verdad que no es tal. Y al final, la crítica al trabajo es lo que hablábamos antes. O sea, el valor trabajo, el problema es que hay cosas que no puede explicar y entonces lo que saltan es con una teoría nueva y no reforman esa nueva teoría porque ya es demasiado complicado. O sea, tardó un par de clases, por ejemplo, en Microsoft en explicarnos la teoría del valor porque es lo de, te lo explican primero solo con bienes, entonces hace lo de la circulación del dinero que es M por M de M y ujú. luego con las primas, que es cuando metes el dinero, o sea, y todo eso para justificarte que al final solo hay una conclusión, que es para justificarte que entonces el empresario explota al trabajador y entonces el capitalismo es un sistema explotador y demás. Entonces, no, a mí, o sea, yo estoy dispuesto siempre a cambiar de opinión, Ujú. pero es muy complicado. O sea, es que y cuando en el otro lado, sobre todo es muy complicado porque en el otro lado tienes, no, es que cada uno valora las cosas como quiere o como él cree y se intercambian personas que valoran el bien de la otra persona más de lo que él tiene. Y ya está, y te explica todo el valor, o sea, Ujú. todos los intercambios. Entonces, no sé, Sí, es una teoría con una es capacidad explicativa pues, mucho mayor, vamos, o sea, no tiene comparación. claro, Para quien se haya leído el Anti-Marx, pues al final, para que la teoría del valor trabajo sea cierta, se tienen que dar varios presupuestos, que es muy improbable que se den todos ellos a la vez. ¿Es posible que en algunos casos lo pueda explicar? Sí, pero en muy, muy pocos, mientras que la teoría del valor trabajo te lo puede explicar, como decías, en todos los casos. Entonces, pues, solo por eso hay que dudar de la validez de la teoría del valor trabajo. sí, sí, a ver, y yo es eso, que yo cambio de opinión y no tal, pero es que hay cosas que son muy complicadas de defender. Luego, tu segunda crítica, bueno, la titulas Mercado y Planificación, y ahí tienes una parte que me gusta mucho, que hablas bueno, de cómo pues, los que están a favor de la planificación central eh, actúan, ¿no? O argumentan como si el gobierno fuera omnisciente, lo supiera todo, el mercado, solo el mercado se equivocase. Y ahora, bueno, no sé si lo has visto en Twitter, pero cuando lo estaba leyendo pensé en ello. La imagen esta que es falsa, ¿no? Pero la imagen esta de la mayonesa con sabor Oreo, no sé si la has llegado a ver, que te ves a todos los pro planificación central subiéndola y diciendo el capitalismo genera prosperidad o criticando al capitalismo, late stage capitalismo, cosas así, y dices, ya, pero es que parece que no entiendas que parte del capitalismo es eso, equivocarse, probar cosas nuevas, equivocarse, ver qué funciona y qué no, y asumir tú mismo las pérdidas de tus propios errores, no socializar esas pérdidas o no siquiera tener el incentivo de innovar. Y parece que actúan como si el gobierno, como tú aquí dices, fuera omnisciente y ya lo supiera todo y fuera a planificar siempre bien. Y es como, claro, estás comparando un gobierno ideal que siempre planifica bien con el capitalismo real, que a veces se puede equivocar porque al final son las personas planificando y actuando. Sí, creo que al final no te escucho muy bien, porque se ha cortado un poco, pero ¿se me entiende? ¿Se me oye bien? Vale. No, pues es eso.
al final, lo que digo en el artículo es que muchos marxistas no entienden que el capitalismo también tiene planificación. Lo que pasa es que es planificación a menor escala. Y que si es a menor escala, conoces mejor tu sector y es más fácil acertar. No queremos simplemente que, o sea, si fuese todo perfecto, pues perfecto. Si todo se pudiera acertar, perfecto. Pero va a haber errores. Y hay errores, aunque solo sea porque la gente cambia de opinión entre que tú tomas la decisión de producir y cuando acaba produciéndose las cosas. Entonces, como hay esos errores, ¿cuál es la forma de minimizarlos? Y al final, pues creo que la de planificación descentralizada es mucho mejor. No se te oye, no se te oye, Edu. No se me oye. Se te oye muy bajito. A ver. Espera, voy a ponerme el móvil de cámara. Uy, Espera, ¿eh? Sigue sin oírme, ¿no? Intuyo. Pues, ahora ve. ¿me escuchas bien? Ahora bien. Sí, sí, sí. Bueno, voy a cerrar aplicaciones, lo que sea, a ver si es cosa del portátil que no va más. Es que, o sea, estabas hablando bien y de repente empezó como a bajar el volumen y dejé de oírte. Pues ahora lo cortaré. Odio cuando tengo que recortar. Vale. ¿Con qué editas con Adobe Premiere o qué? No con iMovie. Ah, vale. Bueno, vale, continuamos. Vale, ahora estás comentando que hay cierta planificación dentro de los mercados, dentro de los sistemas descentralizados, hay planificación. Es una pregunta que te quería hacer antes cuando hablabas del cálculo y sobre la planificación central versus la descentralizada, que me nacía esa duda bueno, de primera mano que has leído a Coase porque participas en el club de lecturas y que seguro que tienes una buena respuesta. Si el mercado funciona tan bien y los precios funcionan bien, ¿por qué hay empresas? ¿Por qué tenemos la necesidad de no hacerlo todo descentralizadamente? ¿Por qué planificamos, aunque sea en islas llamadas empresas, estas islas de socialismo en un mar de mercado? Sí, o sea, el final Coase lo que te dice es que hay una planificación o un nivel de planificación óptimo para cada mercado. Que al final, por temas de coste de transacción, hay eh, formas de organizarse así más de forma hayekiana en organizaciones en vez de en sistemas, ¿no? Ujú. No me acuerdo cuál era la otra palabra que utilizaba en el libro este de Derecho, Legislación y Libertad, pero bueno, que había, que es, hay una forma óptima, hay un nivel óptimo de planificación a partir del cual se minimizan los costes de transacción y la forma de producir ese bien es lo más eficiente, lo más cercano a la eficiencia posible, así en términos más económicos. Y, y lo de las islas al final es porque es lo que dice Coase de que si no hubiese esas islas, si todos nos pusiéramos de acuerdo individualmente, al final lo que tendrías que hacer para producir algo que necesitas es 10 trabajadores, es hablar con cada uno de ellos y ellos entre ellos para poder coordinarse y hacer las cosas eh, y además de una en una, ¿no? O sea, que tendrías que contratarle, no tener una estabilidad con esos trabajadores que puedes conseguir a través de un contrato de trabajo o de pactar en principio una hora y si quieres, sometimiento a la empresa y eso reduce los costes de transacción y por tanto es más eficiente.
Bueno, sí, completamente de acuerdo, Pablo. Yo era por si alguien que nos estaba siguiendo pues había detectado ahí una cierta incongruencia y decía, oye, ¿cómo es posible que haya...? Porque tiene que haber, aunque sea poca planificación central. Luego, también en tu artículo hablas de el desarrollo de la teoría, de la ortodoxia, perdón, y hablas de la teoría cuantitativa del dinero, con la que creo que eres crítico, ¿no? ¿Qué opinión te merece la teoría cuantitativa del dinero? ¿Estás de acuerdo conmigo que creo que eres crítico? ¿Y por qué? Porque me parece que haces aquí dos argumentos muy buenos. Yo lo estaba leyendo y conforme es bueno, bueno, pues pienso que es bueno porque lo estaba leyendo y conforme lo estaba leyendo digo, no ha explicado esto. Se lo voy a decir después, pero sí que lo explicas. Las dos cosas en las que yo estaba pensando, justo las explicas y digo, mira, muy bien, ha dicho lo que yo hubiera dicho. Entonces, Si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente qué es a lo que me refería, pero la teoría cuantitativa del dinero en general, el problema es que dentro de la ecuación de Fisher, la de MV y tal, suponen que V es constante y entonces, por tanto, la demanda de dinero es constante en el corto plazo o estas cosas. la ecuación no lo presupone, eso luego lo presuponen los teóricos cuantitativistas por sus estudios, por lo que quieran, pero Sí, sí, sí. no tiene por qué serlo. Claro, claro, no, lo que digo es que eso, que los cuantitativistas cogen la ecuación y suponen que la V es constante y por lo tanto la demanda no cambia y entonces, o cambia de forma constante y entonces lo que importa al final es la cantidad de dinero en la economía, que es al final lo que se le dice, la crítica que suele hacer a Milton Friedman en temas monetarios, que es, mira, en 2010, o sea, si estuviese vivo, evidentemente, en 2010 empezaron a imprimir dinero, en 2012 empezaron a imprimir dinero aquí como si fuera confeti, aumentó la cantidad de dinero exponencialmente y no ha habido inflación. ¿Qué ha pasado? Ujú, Entonces, es verdad que te explica una de las partes, pero no te explica la otra. ujú. O Lo sea, que, que es... que estoy muy de acuerdo, dices, y te cito, eh, la emisión de dinero no solo permite que aumente los precios, sino que la emisión puede provocar un aumento de la velocidad de circulación y esta emisión sí genera inflación. Diciendo que estoy diciendo es, a veces por aumentos en en la oferta de dinero, puede haber una reducción en su demanda. Y explicas por qué. Dices, este aumento de velocidad puede pasar por dos razones. Por un lado, las políticas expansivas del gobierno y del Banco Central pueden hacer aumentar la demanda agregada sin que la oferta haya crecido en la misma proporción. Digo, sí, pero le falta algo, ya que lo dices. Por otro, la emisión exagerada puede hacer que las personas dejen de confiar en la moneda y se deshagan de ella. El llamado repudio de la moneda. Digo, sí, completamente de acuerdo. No sé si voluntario o involuntariamente, pero aquí estás explicando lo que se llama la teoría fiscal del nivel de precios también. No sé si la conoces, si la sigues, si te gusta. Sí que leí tu artículo y tal, leí tu artículo sobre Ah, no, vi la conferencia que hiciste No, la no tengo. conferencia, no, el vídeo que subiste a tu canal antes de Ah, hablando con un chico. sí, sí, con Aaron Sepúlveda. Bueno, ahí no explico lo que. Bueno, lo Sí, explico. o sea, lo explica más Sí. Tengo un la artículo crítica que es la teoría fiscal del y nivel. y el artículo también me lo leí. O sea, es verdad que a mí me cuadraba mucho Ujú. porque pero no lo había pensado así. O sea, era como más la intuición que tenía y cuando lo leí en tu artículo y eso, como que me cuadró muy bien. Es verdad que eso, y en el vídeo, que era como que el chico este lo criticaba, me parecía interesante su crítica, pero, pero como que se dejaba así un poco, no, pero en el corto plazo funciona, pero en el largo plazo no. Entonces, no sé. O sea, Em, a em, ver, yo en temas así más complejos no tengo una opinión en general muy cerrada porque creo que no sé suficiente, sí, porque pero no alguien sé. puede decir, bueno, eso no es solo la teoría fiscal del nivel de precios, también se da, y es cierto lo que explicas el fenómeno, si estuviéramos en un patrón oro, ¿no? Lo que pasa es que con el patrón oro esa inflación se vería reducida, ¿no? Tendrías el ancla del oro, que hay un momento en el que si tu moneda ya vale mucho, o sea, bueno, vale muy poco, perdón, se devalúa, pues la gente te empieza a comprar tus cosas, la gente de fuera, se te va el oro, o sea, no, perdona, la gente dentro empieza a comprar cosas de fuera, se te va el oro hacia afuera, entonces eso es lo que estabiliza el precio. Mientras que el nivel general de precios, ¿no? El precio de la moneda. Mientras que eso no pasa cuando hay dinero fiat. Cuando hay dinero fiat, ese ancla que nos daba el oro
a la inflación, a eliminar la inflación a largo plazo por esta, pues, porque huía al oro, por así decirlo, hacia otros lados, ya no lo tenemos. Entonces, bueno, con el dinero fiat tenemos un problema. Eh, Luego también hablas del valor del dinero fiat, ¿verdad? Hablas de cómo los marxistas le dan valor al dinero fiat. ¿Qué problema le ves ahí? Y cómo se debería valorar el dinero fiat? A ver, el dinero fiat, yo sigo la teoría subjetiva del valor, entonces yo creo que el dinero fiat cada uno lo valora la cantidad que requiere. A nosotros los euros nos parecen muy buenos, pero como empieza a haber un 30-40% de inflación al mes como hay en Argentina, ya verás como por mucho que valores el euro, empiezas a comprar oro o dólares o cualquier otra moneda. Y en cuanto a los marxistas, a ver, el problema es que necesitan darle valor bueno, la moneda fiat porque para justificar su teoría de por qué se intercambian las cosas, la moneda fiat necesita tener valor. ¿Y cómo haces que algo que no tiene absolutamente nada de valor trabajo, de trabajo para producirse, tenga valor si tu teoría es la teoría de valor-trabajo? Entonces tienes ahí dos teorías, que uno de que a través de, como dice el profesor, es que a través de unas cuentas matemáticas y de fórmulas consiguen deshacerse del oro, o sea que simplemente sacan el oro de la ecuación y entonces ya juegan como si el dinero fiat tuviese valor. Y la otra era que en realidad el dinero fiat sigue teniendo relación con el oro. Y es que los bancos centrales, y la pregunta que hacía y la que respondo es, pues entonces, ¿por qué los bancos centrales siguen teniendo oro en sus reservas? Y yo lo que respondía era, porque el oro es el que mejor propiedades tiene para ser dinero, pero no es dinero ni está relacionado con la moneda fiat. Si el oro mañana se volatilizase y comprase en francos suizos, tampoco, no pasaría nada, bueno, más allá de la desaparición de montones de oro, no pasaría nada porque el dinero fiat sigue estando respaldado por otros activos. Si desapareciese el oro y apareciese en francos suizos, de repente, o cualquier otro activo en el que se confíe, no habría ningún problema. El problema es ese, decir que es que como los bancos centrales están comprando oro, entonces el dinero fiat necesita el oro para tal. O sea, se compra oro porque es muy buen dinero, o sea, porque es el mejor dinero. Sí, y cuando dices eso y explicas todo esto, me digo, uy, pues sí que, aunque no lo digas explícitamente, está muy cercana a la teoría, ya digo, la, fiscal del nivel de precios, pero luego dices una cosa que yo digo, uy, igual no tanto, ¿no? Cuando estás en el tercer punto, el profesor Mario del Rosal dice, las monedas reflejan el valor que se produce en la economía que las emite, y tú dices, esto directamente no es verdad, por esta regla, el dólar debería ser la moneda más valiosa del mundo porque es la economía capitalista más poderosa, bueno, pero yo creo y el ejemplo que pones es eso, que las monedas de Oriente Medio tienen más valor, ¿no? Es decir, una vale más que o sea, una unidad de esa moneda vale más que una unidad del dólar. Y digo, vale, en parte sí, pero bueno, tampoco, o sea, me parece una mala comparación, no, ¿eh? No por nada, pero digo, porque es que cuando estamos viendo la moneda, tampoco sabes cuántas monedas hay en círculo de la otra, o sea, tampoco sabes cuánto se suele ganar, cuál es el poder adquisitivo de esa moneda o no. Igual una moneda de esas compra muy poco y necesitas muchas de esas monedas para comprar algo, o igual al revés, o sea, igual una de esas monedas compra mucho. O sea, que no me parece que la unidad sea, si lo pudiéramos extrapolar a una unidad común, como si fuera el oro, sí que tendría más sentido, pero simplemente decir porque una unidad de una valga más que la otra, no me termina de convencer y sobre todo porque al final, si dices que sigues la ley de la oferta y la demanda de esa moneda sí que se ve reflejada, igual no totalmente la capacidad productiva del país, pero sí que en algo se tiene que ver reflejada porque esa capacidad reproductiva luego la verás reflejada en los impuestos que tienen que pagar los productores y esos son los que hacen que se demande más o menos de esas monedas. No sé si me... Claro. Pero vamos, no sé si totalmente, pero por lo menos en parte, yo veo claro que sí que se refleja la capacidad productiva de la economía. O sea, a ver, sí que
evidentemente, si un país entra en quiebra y es el único país que, bueno, no en quiebra, pero hay una crisis gorda que se restringe a un solo país, su moneda se va a ver devaluada con respecto al resto. Pero yo lo que le criticaba ahí era que no hay una relación directa entre cuánta producción hay en un país y cuánto vale su moneda, porque al final hay, hay países que tienen menos producción, es verdad que importan más o, o, o la producción que tienen es, si quieres, más de servicios o de bienes de poco valor añadido que no se produce tanto, pero sin embargo tienen, por ejemplo, reservas de petróleo, que al tener reservas de petróleo controladas por el Estado, los acreedores de ese Estado tienen bastante seguro que van a recibir su deuda. Entonces, al final, que haya una crisis en el sector inmobiliario de Qatar, Ujú. por ejemplo, le va a afectar menos que haya una crisis en el sector inmobiliario de la eurozona. Ah, pero esas reservas de petróleo también reflejan la capacidad productiva del país. Bueno, la capacidad productiva en el futuro. Pero las reservas de petróleo una cosa es que estén ahí y otra cosa es. El petróleo no se va a ir a ningún sitio y sin embargo la capacidad productiva de un país que tenga muchos servicios y la gente que esté o que produzca coches, sí, los ingenieros se van de ese país porque llegan unos nazis al poder y muchos ingenieros son judíos, se van del país y ese país pierde su capacidad productiva. Sí, bueno, lo tienes que, bueno, no tienes que, pero una manera de valorarlo es como si fuera una acción. Pero tú la acción la haces según la capacidad productiva futura y la presente la utilizas como un indicador de cuál será su capacidad productiva futura. Si tiene, como decías, muchos depósitos de petróleo y mucha capacidad productiva futura, pues eso es algo que vas a analizar. Y la presente también la utilizarás en tu cálculo de, vale, hasta ahora, ¿cuál ha sido el ritmo de producción? ¿Cuál es el ritmo de producción esperado futuro? Pues lo haces con indicadores como cuánto produce ahora. De hecho, eso, que al final la demanda, si un país produce mucho más, sí que habrá más demanda de su moneda, porque para pagar los bienes que produce ese país necesitas esa moneda. Sí, a ver, o sea, al final yo lo que hacía era, lo que decía el Mario Rosal la conferencia es, el valor de la moneda o sea, es directamente, es- está con la capacidad productiva. Yo lo que hice fue básicamente decir, vale, ¿cuál es una de las monedas más valoradas en cuanto a tipo de cambio en el mundo? Y vi que era alguna de los países de Oriente y dije, entonces, ¿por qué no es la de Estados Unidos o la de ex-Luxemburgo o la de... Claro, muchos países son mucho más ricos que esos. El franco suizo, por ejemplo, esta era la octava o la novena. Y Suiza es de los países más ricos. O sea, no sé si por el cápita uno de los que más, pero, pero el dólar no está el primero. Y sin ninguna duda Estados Unidos es el que mayor capacidad productiva tiene. Sí, bueno, luego tampoco sé cómo de útil es medir eso, porque estoy pensando en Japón, una moneda, el yen, diría que es una moneda bastante eh, buena, bueno, hay mucha demanda de él y al final un dólar son 100 yenes, o sea que no sé exactamente Ya. cómo se hace bien la comparación entre las unidades o no, pero bueno. No, sí, tienes razón. Es verdad que me fijé mucho en el tipo de cambio. Seguramente el tipo de cambio importe, ¿eh? Solo que no sé cómo de importante es. Sí, Pienso. pero claro, el tipo de cambio tiene en cuenta la inflación pasada y la inflación pasada puede ser que no tenga nada que ver con cómo está el país ahora. Sí, sí, tienes razón. Es verdad que ahí patiné un poquito. Bueno. Pablo, ¿por qué no eres anarquista? Creo que el anarquismo creo que tiene dentro la semilla de su propia destrucción. Ajá. Porque yo cuando hablo con anarquistas, al final lo que me dicen es, no, todo esto que hace el Estado se puede solucionar porque el seguro de desempleo va a haber personas que se van a juntar por empleos y se van a cuidar unos de otros y de forma desinteresada, si quieres, o va a haber
el caso es que va a haber comunidades de ayuda o de personas en común que compartan servicios o que se unan para dentro de esa misma sociedad. Y claro, yo veo al ser humano y creo que estas comunidades, el ejemplo que pongo es que estas comunidades al final va a haber comunidades que no quieran que otras comunidades hagan algo que ellas sí quieren hacer. Y la forma de conseguir que esas otras comunidades se dejen de hacerlo es a la fuerza, pero que eso pasa con muchas comunidades al mismo tiempo. Por ejemplo, los marxistas no quieren que hayan empresas privadas, por ejemplo. Y los conservadores no quieren que la gente no vaya a misa los domingos. Ujú. Y los cualquier otra, otro, otra comunidad. Al final, si no hay un Estado, o sea, en la situación en la que estamos, con Estado, todas esas comunidades, todas esas masas, esas masas críticas, que es como lo define Gramsci, se pelean por entrar dentro del Estado, por controlar el Estado, y sin embargo, si no hubiese un Estado, el objetivo común de todas ellas es crear el Estado, con la esperanza en el futuro poder controlarlo. Entonces creo que hay una unión de interés entre todas esas comunidades para crear el Estado y que esas comunidades van a ser muy mayoritarias a las que quieran simplemente defender la libertad como como un bien en sí. Sí, pero ¿por qué tienen que convivir territorialmente? ¿Por qué no unas pueden vivir como quieran en su territorio, otras como las otras quieran en su territorio y dentro del mismo territorio? Bueno, eso lo veo lo primero que no me ha quedado muy claro. Y luego lo segundo, que dentro del territorio también pueden convivir mucha gente, porque dices en uno de los principios, se precisa de comunidades con un vínculo común para que funcione. Bueno, el vínculo puede ser mínimo, ¿no? Pero bueno, muchas de estas comunidades estarán relacionadas al territorio en el que la persona vive y formarán gobiernos de distinto tipo, ¿vale? Eso te lo puedo aceptar. Gobiernos, bueno, no sé si gobiernos, pero sistemas legales o sistemas de resolución de disputas distintas. Pero ¿por qué tengo que convivir con un marxista si el marxista no quiere convivir conmigo? Bueno, pero a ver, Convivir conmigo si no quiere convivir conmigo. o sea, no, a lo que me refiero con comunidades, me refiero a comunidades separadas geográficamente. Pero en Cádiz y otra en Asturias, al final les va a molestar lo mismo que estén a 100 kilómetros o 200, yo creo. O sea, un conservador, por ejemplo, o una persona católica. O sea, yo me meto mucho con los conservadores porque yo me considero conservador en algunos aspectos. Entonces, porque veo cómo son las personas que tengo dentro de mi grupo. Ujú. Y hay personas que no quieren, por ejemplo, o sea, necesitan un Estado porque quieren que el Estado obligue a las personas o que estén, o que, eh, no que obligue, pero que promulgue, si quieres, unos valores o unas Pero leyes que protejan. los conservadores quieren eso principalmente con aquellas personas con las que entienden que tienen cierto vínculo. Pocos conservadores españoles les he visto yo quejarse de la política de Bielorrusia sobre el aborto, por ejemplo. Sí. No, al contrario. Yo creo que Agustín Laje, por ejemplo, quiere prohibir el aborto por toda Latinoamérica, que a mí me parece bien, porque estamos en tal, pero Agustín Laje es, por ejemplo, uno de los conservadores más así conocidos. Vale, aun aceptando que sí, que me da igual, pero la cosa es, bien, o sea, tú intenta convencer a la gente que viva conmigo que viva como tú, pero no entiendo exactamente por qué eso sería una amenaza, porque tú puedes vivir, los dos podemos vivir en el mismo territorio, o sea, qué decir, lo de los territorios distintos es porque lo comentabas tú, entonces yo digo, no entiendo, si vivimos en territorios distintos, ¿por qué nos va a importar? Pero viviendo en el mismo territorio, tú puedes organizarte como quieras y yo como quiera y cada uno tener su propio sistema legal. Por eso, otra de las cosas que no entendía es el de cuando, bueno, hablas de que no nos va a parecer bien el sistema que tenemos, vamos a querer cambiarlo, pero si son sistemas legales descentralizados donde la ley nace fruto del mercado, cada uno se regirá bajo su propia ley. ¿Cómo no te va a parecer bien si tú eres el causante, por así decirlo, eres el que ha entrado en esos contratos?
no te parece bien la de otras comunidades, no la tuya. La tuya te parece bien, lo que quieres es extender la tuya. ¿Y cuánto, claro, y sin Estado? Es decir, si no hay un Estado, estamos planteando que no hay un Estado, ¿cuánto dinero estás dispuesto a gastarte porque otra persona no fume? Porque otra persona no se drogue. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastarte porque otra persona no aborte? Bueno, igual aquí tienes que meter un poco de coach y decir, vale, si tanto te molesta, paga para que la otra persona no lo haga. Sí, sí, o sea, que no digo que no haya soluciones de mercado, o sea, no digo que no se puedan solucionar. Sí, Ujú. el problema es que yo creo que la gente no va a querer solucionarlas. O sea, el problema que yo veo es que la tendencia de la gente, la tendencia de las personas que que no están de acuerdo con cómo se dirigen otras comunidades es a intentar obligar a esas comunidades a llevarse a cabo. De hecho, lo vemos ahora con Occidente. O sea, ¿por qué nos parece muy mal Rusia y muy bien Ucrania? Pues porque Ucrania es una democracia y Rusia es una dictadura. Entonces, ¿a quién hay que apoyar? A Ucrania. ¿Por qué nos parece mal? Y a mí me parece algo razonable, ¿eh? No digo que no, pero ¿por qué nos parece mal el sistema que podía haber tenido Saddam Hussein? No, porque es una dictadura, entonces hay que buscar que haya una democracia porque la democracia es un bien. Entonces los sistemas políticos a la gente, a las personas les molestan y sobre todo cuando son voluntarios y no hay un Estado que pueda ponerte pegas a ese intento de cambio de poder, creo Ya, que las personas. pero cuando no hay un Estado que monopoliza la violencia y el que captar es relativamente más sencillo, ¿no? Es un todo o nada, cero uno. O sea, en el momento en el que lo tienes y puedes imponer tus leyes a través de él y tienes que crearlo o convencer a la gente de otras maneras. Que al final esa manera de hacer política es mucho más costosa porque, bueno, tendrás que convencer a la gente de implantar el Estado, financiarlo, bueno, mil historias que de la nada tiene sus costes, tiene sus mayores costes. La gente diría, vale, ¿tanto me molesta a mí para llevar a cabo estos costes para generar este nuevo Estado? No se podrían asustar de, y en el momento en que lo hagan, no pueden utilizar ese Estado contra mí. ¿No sería igual más fácil buscar otras alternativas hasta a la resolución de estos conflictos como, bueno, pues negociaciones a lo teorema de Coase que montar el Estado? Y si yo quiero que alguien no haga gestación subrogada, pagarle a la mujer para que no lo haga. O sea, probablemente sea más fácil y sea menos costoso lo que dices tú, pero Estar ideologizado ahora es mucho menos costoso que lo que estaría en ese momento. Es decir, o sea, poner un tuit de estoy en contra del aborto y quiero que el Estado haga algo es mucho menos costoso que lo que pasaría si de verdad quieres que pase algo en una sociedad de mercado, una sociedad de derecho privado puro, que al final, pues para hacer algo, pues tendrás que pagar por ello, tendrás tus costes. O sea, ¿cuánta gente está de verdad dispuesta a asumir esos costes? Pero, claro, ¿a qué llamas asumir esos costes? Porque yo en el artículo, no sé si se entiende, si lo explico bien, pero no estoy diciendo que de repente, de un día para otro, simplemente aparezca un Estado. Ujú. O No, sea, no, o que todo el mundo se ponga de acuerdo. se iría organizando Pero, para cambiar, porque no le parecería bien el estilo de vida de los demás, ¿no? Citas a Gramsci para sí, luchar o sea, ciertas cosas con las que no estarían de acuerdo. Mi pregunta es, ¿tanto te importa si no vivimos juntos? Bueno, lo dudo, pero bueno, dices, no, mira, en España a alguien de Cádiz le puede importar a alguien algo que hace alguien de Asturias. Vale. Y mi segunda pregunta es, ¿y no habría soluciones menos costosas para estas personas para pero ¿y si el coste es encontrar firmas? No, no, pero solo encontrando firmas no consigues nada. O sea, por ejemplo, es firmar un contrato. Sí, sí. Vas a someterte a este estado, no sé qué tal. Vale, vale, pero Una vez, el Estado no es un papel con firmas. El Estado es... sí, sí, no, lo que digo es que puede empezar así. Así, Se puede empezar como un estado. Vamos a intentar unificar un poco más esto porque es que hay comunidades que no tal, y entonces hay que firmar esto. Y se unifica el estado y en un primer momento ya tienes unificado con ciertas libertades o con eh, con muy pocas competencias centralizadas. Y sin embargo, la siguiente generación, 30 años después o 40 años después, hay una crisis y no, es que esto es culpa de los que no van a misa los domingos por no rezar. Entonces, esto es culpa de esto y entonces que el Estado crezca o haga más cosas. y Entonces, es que en esas. dispuesto a empezar un movimiento político, un movimiento de activismo político para ver sus frutos en 40, 50, 60 años. Es decir, voy a llevar a cabo los costes de recoger las firmas
por la remota posibilidad de que dentro de 50 años alguien obliga a alguien a hacer algo? No, no, pero es que, o sea, yo no me refiero a que alguien o un grupo de personas quieran hacer el Estado obligatoriamente para volver a esta situación. O sea, yo lo que digo es que en el largo plazo Ujú. se van cediendo libertades. Igual que una vez tienes el Estado creado, el Estado tiende a crecer y que no es simplemente que un político diga, no, es que yo quiero tener mucho poder y, o sea, y porque en el futuro igual tenemos un 50%, distribuimos un 50% de la riqueza. ¿No? O sea, un político lo que dice es, vale, yo tengo un problema ahora mismo con la vivienda, intervengo en la vivienda. Y el siguiente político dice, bueno, el problema de la vivienda no funciona, vamos a tal. O sea, entonces es poco a poco, pues ese mismo proceso podría funcionar exactamente sin Estado. Un Estado que en principio todos estén de acuerdo, porque hay ciertas comunidades, dos, tres comunidades en todo un territorio que no les gusta a mucha gente y para quitar la libertad de esas personas se ponen de acuerdo. Vale, pero eso estaba bien porque son caníbales. Entonces eso está mal. Entonces, lo siguiente es, 30 años después, vale, pues resulta que por culpa de que unos especuladores están haciendo algo con la vivienda, hay que intervenir tal, pero no tenemos todos. Pues, o sea, ese mismo proceso puede existir perfectamente sin que haya un Estado, yo creo. Pero bueno, antes, varias preguntas. ¿A ti la anarquía te parecería deseable, aunque digas que no es sostenible a largo plazo? No, pues entonces, Sí, 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 lo que yo te diría, Pablo, es indubio pro libertate, es decir, lo que tú planteas es una posibilidad remota que no se tiene por qué dar. Se me ocurre territorio del Zombian, que lo estudia James Scott, es un territorio ahí en Asia que lleva siglos y siglos siendo anarquista, no se ha formado ningún estado ahí. Es decir, existe la remota posibilidad, por remota que sea, ¿no?, de que haya zonas anarquistas que permanezcan viviendo en anarquía y lo que tú describes, ese proceso que tú describes, no se dé. Entonces, lo que yo te diría es, bueno, si te parece deseable, ¿por qué no indubio pro libertate y defiendes la anarquía? Y luego, en caso de que se diese al muy largo plazo como planteas, bueno, pues como decía Rothbard, viviríamos unas bonitas vacaciones en anarquía y habría que disfrutarlas. sea, a ver, claro, yo lo que digo es que no soy anarcocapitalista porque yo creo que hay cosas ahora que se pueden reformar ahora mismo, y para eso estudio la economía, que si quieres tienden a una anarquía, pero no me... Para lo que creo que va a pasar en el futuro, no me atrae la idea de estar pensando en que una anarquía es posible. O Y sea, no me... los mismos procesos de agrupación de poder o de centralización de algunos poderes y eso por parte de ciertas comunidades, intuyo que también se darán e incluso de manera más exagerada en el Estado. Entonces, lo que no entiendo es por qué no estás también en contra del Estado. Decir, oye, mira, es que esto que estoy describiendo también se va a dar en el Estado. Entonces, a ver, incluso Sí, sí, peor, porque en el Estado sí que ves, o sea, si algo hace bien el Estado es que hace las cosas, la gente lo ve, no es como el capitalismo que se hace de manera centralizada, sino que el Estado hace algo por un cartel. Oye, he hecho esto, la gente lo ve y en el momento en el que secuestras el Estado, te haces con el poder, tienes mucho poder. No es como lo que hablábamos antes de que, bueno, yo describo como cierta incertidumbre de, bueno, voy a intentar hacer algo, bueno o no, bueno, a ver esto que me va a costar, bueno, a lo mejor me cuesta demasiado y no lo llevo a cabo, el Estado no cuesta tanto, es ir a votar y si ganas, si tu grupo gana, tienes un beneficio muy claro, un beneficio garantizado muy claro y mucho más grande que el posible beneficio por los grandes costes del activismo en anarquía. Entonces, lo mismo que describes, se va a dar en el Estado e incluso peor. sí, sí, o sea, si no doy, no tengo dudas de que eso pasa en el Estado, lo que pasa es que creo que el Estado lo que hace es, si quieres, monopolizar el poder para que no, para que esas malas ideas estén concentradas en obtenerlo y se puedan identificar más fácil. O sea, me refiero, tú para conseguir el poder del Estado, Consiguen más poder, tienen más poder en el momento en el que lo tienen. no, pero si tú tienes una anarquía, por ejemplo, y un grupo es, yo qué sé, el Podemos de Ancapia, ¿Ah? y llega al poder a una comunidad, ves lo que hace en esa comunidad y, y- y ves si funciona y todo esto. Si tú, ese mismo Podemos se pelea con el PSOE o con no sé quién para llegar al poder en el Estado, es verdad que si llega es una catástrofe, pero otras personas de otras comunidades, otras masas, se pueden
pueden ver el enemigo o pueden ver el problema de ese grupo. O sea, me refiero, cuando tienen menos poder, cuando no están dentro del Estado, tienen menos poder que si no hubiese un Estado y, y, y controlasen una comunidad. No sé si me explico. Sí, 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 pero no estoy del todo de acuerdo porque, claro, a ver, con todo lo que el debate de comunidades estamos dando por hecho que sean comunidades anarquistas. Eso quiere decir que para que se dé eso, la gente tiene que cambiar sus ideas, no se va a hacer si no quiere la mayoría. Al final, mm, si todo el mundo quiere estar de vuelta, pues claro que no va a haber anarquía. Es que vale, pues, igual porque me expliqué muy mal en el este, pero lo que yo digo es que la gente va a volver a tener ideas del este de querer Estado porque no quieren que otras personas puedan organizarse en sistemas políticos que no les gusten a ellos, aunque haya formas de solucionarlo. O Lo entiendo, sea, pero lo que yo digo es, el coste del activismo político en anarquía es muy grande para los pocos beneficios inciertos que puedes llegar a tener. Pues dudo que se haga. Y si de hacerse, sería de tu estilo. no sé. A ver, igual sí, o sea, no lo sé. Y Yo creo tampoco. que no, porque los costes. Porque hay economías de escala, o sea, al final, si tú tienes, igual el individual de poner un tuit de algo en un sistema conectado no te cuesta nada, pero sin embargo, organizarte para tener un partido, para competir con con otros partidos, para llegar al poder, eso es mucho más caro y hay muchas más barreras de entrada. No va a haber nada a lo que llegar al poder. O sea, tendrías que convencer primero de que se forme el No, no, sistema de poder a la cual quieres llegar. Pero para eso, digo, es tu trabajo, que no está claro que se materialice en nada. no, digo, en la situación con Estado es más complicado o sea, es más complicado que llegues al poder porque tienes que pelearte con otras masas, con otros partidos para llegar a ese poder. Sin embargo, Gente intuyo que es la misma, la gente no cambia. O sea, al final o deberíamos estar comparando la misma sociedad. Al final al final estás en una sociedad X o Y, es la misma gente, solo que en una tiene unas instituciones y en otra otras. Con la misma gente en distintas instituciones, es decir, el mismo número de gente queriendo llegar al poder, ¿dónde lo tienen más fácil, dónde tienen menos costes y un beneficio mayor? ¿En la sociedad con Estado o en la sociedad anárquica? yo creo que la sociedad anárquica, porque son comunidades más pequeñas y se juntan entre ellas las personas que están más de acuerdo. Entre ellas se pueden juntar en la misma sociedad, no entiendo, o sea, y se pueden juntar en la misma sociedad y montaría su propio Estado, pero a la hora de imponérselo a los demás, ahí es donde veo el gran coste que no tienen que sobrellevar en una sociedad donde ya existe el Estado. Pues porque es menos coste, porque son más personas queriendo con un mismo objetivo. Entonces, al final tienes Pero en la misma sociedad son las mismas personas, o sea, Pablo y Eduardo en sociedad. con No, las personas, para crear un Estado se van a juntar conservadores, o sea, a mi juicio se van a juntar conservadores, socialistas, no sé qué. Entonces, todas esas personas que quieren que haya un Estado para poder imponer al resto lo que ellas quieren, son muchas más que si hay un Estado y unos pocos conservadores, unos pocos socialistas, unos pocos de cada grupo intentan llegar al poder. no me termina de convencer, Pablo, no pasa nada. No me esperaba convencerte tampoco. Vale. Luego, hacia el final de las entrevistas, no sé si lo sabes, que siempre hago dos preguntas, ¿no? La primera es si nos puedes recomendar cinco libros. Vale, lo estoy pensando y voy a recomendar. Para el que quiera empezar con economía, evidentemente Yo empezaría por economía en una elección porque es más fácil. Ujú. Y, y Camino de Servidumbre, porque es con el que yo empecé y me hace ilusión. Luego, para ir más avanzando un poco más, en teoría monetaria, el de la crítica a la teoría monetaria de Mises, de Rayo, porque ya te metes en más teoría económica como tal. Y luego también voy a recomendar dos libros, dos novelas.
que me has leído últimamente. Una es una distopía que prácticamente no se habla mucho de ella o no he visto mucha gente hablar de ella, que se llama Nosotros, que es anterior a 1984, Un Mundo Feliz y todo esto. Y me pareció muy buena porque hace una distopía con los... como que todo se guía por la matemática. Entonces es como una crítica, yo veía mucha crítica al cálculo económico, o sea, pero no solo económico, es también social, es que las relaciones entre las personas también están calculadas para que los hijos sean lo mejor posible, las relaciones sexuales también están, o sea, es una crítica, es una distopía muy interesante. Ujú. Y la otra es, porque yo creo, a ver, es muy largo, es un libro muy largo, pero está en Audible, para el que le guste los audiolibros, que es Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que me parece el mejor libro de Dostoyevsky, con mucha diferencia. No sé por qué la gente habla de Crimen y Castigo y de otros libros o El Idiota como los mejores, porque yo creo que nada que ver. Los personajes están mucho más mejor desarrollados, mucho mejor presentados. O sea, te queda mucho más claro desde el principio quién es cada uno, qué es lo que quiere, cómo son, y representa cada uno una cosa, como un sentimiento, una idea. Ujú. Y me parece un gran libro, aunque eso sí es muy largo. Muy, Ujú. muy largo. Bueno. Y Pablo, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Claro, me voy a repetir mucho, pero con Jesucristo, claro. Que- Ah, o sea, hay mucha gente que puede tener gustos parecidos en esto. y si no se puede repetir, pues con Hayek. Bueno, pues, pero con la que viste ya tienes que pensar otro distinto. Pues bueno, Edu, Pablo, y si la gente pues le escucha le ha gustado lo que ha escuchado hoy, quiere leerte, quiere seguirte, ¿dónde lo puede hacer? pues seguirme en Instagram y en Twitter, que es barra baja Pablón y Pablón barra baja, respectivamente, porque tengo la barra baja en distintos lados. Y para leerme en El Rincón Libre, que es el Substack que es de los artículos que hemos hablado. Ujú. Muy bien. Pues nada, Pablo, gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias, Edu, por invitarme. Estoy deseando que os vuelva a pasar.